Hola a todos. Nuevamente, bajo la modalidad virtual, tenemos que empezar este año nuestras clases prácticas en este primer práctico de legislación y técnica fiscal del año 2021, en el que vamos a analizar cuándo un hecho o actividad está grabado en el IVA o cuándo no lo está. Para ello, tenemos que conocer que para que el IVA grave algún hecho o actividad, es necesario que el mismo se encuentre en el objeto, es decir, que esté comprendido en los artículos 1 y 3 de la ley, que tal operación sea desarrollada por algún sujeto del impuesto, que son los enumerados en el artículo 4, y que sea desarrollado en el territorio del país. Asimismo, el artículo 2, como ya vamos a ver, desarrolla el concepto de venta de una forma mucho más amplia que la prevista en la normativa civil o comercial. Para este impuesto hay ciertos otros conceptos que tienen el tratamiento de venta. Entonces, para que una operación o servicio esté alcanzado, es necesario que se cumplan esos requisitos que dijimos, de que esté comprendido en el objeto, que sea desarrollado por un sujeto y que sea desarrollado en el territorio de la nación argentina. El resto de los hechos que no cumplan esos requisitos está no alcanzado, excluido o exceptuado del impuesto. A su vez, aquellos hechos o actividades que están alcanzados por el impuesto pueden estar gravados o exentos. Exento quiere decir que no paga el impuesto porque el legislador, por alguna razón de política fiscal o parafiscal, decidió que ese hecho, actividad, operación, servicio requiere no abonar el impuesto porque debe ser promovido de alguna manera. También hay leyes específicas de determinadas actividades que eximen de IVA o que determinan que ciertos hechos o actividades o sujetos no están alcanzados por el impuesto. Con estos conceptos básicos vamos a comenzar analizando el ejercicio 1 de la guía, que nos pide determinar si las siguientes operaciones se encuentran o no alcanzadas por el IVA y que fundamentemos nuestra respuesta. El primero de los casos nos plantea que una persona física jubilado vende cosas muebles que obtuvo como premio en una rifa. En principio, si analizamos el concepto de venta, es una venta de cosa mueble que está comprendida en el artículo 1, inciso A de la ley, y en la definición del artículo 2, inciso A de la ley, es decir, que está dentro del objeto. Pero esta persona que lo desarrolla, que es un jubilado, no es sujeto del impuesto por cuanto no realiza este tipo de operaciones con habitualidad, que es un requisito que da el artículo 4, inciso A de la ley, para ser sujeto del impuesto, que se dedique habitualmente, con cierta periodicidad, a realizar ese tipo de operaciones. Y si obtuvo lo que vende en una rifa, es evidente que no se dedica a eso, sino que simplemente ganó algo que no le resultaba útil y por ello lo vende. Como dijimos, el concepto de venta es mucho más amplio que el previsto en las normas civiles o comerciales, y la venta es toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o sucesiones indivisas o personas de existencia ideal que importe transmisión de dominio, es decir, que incluye la venta propiamente dicha, la permuta, cuando cambia una cosa por otra, la dación en pago, la adjudicación de bienes por disolución de sociedades, los aportes a sociedades, las subastas judiciales, entre otros.
y cualquier otro acto que conduzca a trasladar el dominio de una cosa hacia otro sujeto. Incluye la incorporación de bienes de propia producción en locaciones y prestaciones exentas. Y aunque el ejemplo es un poco macabro, el que podemos decir es, por ejemplo, cuando un servicio de sepelio que está exento incorpora un ataúd de propia producción, queda grabado, mientras que si lo compra de un tercero, forma parte de esa prestación exenta y no está grabado. También incluye la transferencia de bienes que pueden tener una individualidad propia, aunque estén adheridos al suelo, por ejemplo, las plantaciones y los inmuebles por accesión. No se considera venta cuando se cumplen las características de reorganización de sociedades de la ley de impuesto a las ganancias, que la ley de IVA nos remite al artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias, si bien a partir del 2019 la ley de impuesto a las ganancias ha sido reordenada y este número ha sido modificado. También comprende la desafectación de una cosa mueble de la actividad grabada para ser usada por el titular de la empresa o titulares de la empresa para su uso particular, así como las operaciones de comisionistas o intermediarios que venden y compran a nombre propio y por cuenta de terceros. El segundo punto que nos plantea el ejercicio nos dice que para cumplir con un compromiso de fabricación, un industrial solicita el 15 de febrero de 2021 un préstamo a un comerciante de 100 kilogramos de harina, 5 ceros, marca XX, comprometiéndose a devolver la misma cantidad, calidad y marca de harina el 15 de marzo de 2021, es decir, tan pronto la reciba del fabricante el producto al que se encargó. Acá no hay objeto del impuesto porque no se está vendiendo una cosa mueble, ni hay permuta, ni hay dación en pago, y la operación no se realiza tampoco a título oneroso, es decir, que no está comprendida en los artículos 1A y artículos 2, inciso A, si bien son comerciantes que son sujetos del impuesto por el artículo 4, inciso A, pero entre ellos existió una operación de préstamo, lo que civilmente se conoce como mutuo o préstamo de consumo, que está regido por el artículo 1525 del Código Civil y Comercial, que se aplica cuando se trata de cosas fungibles e implica que se debe devolver la misma cantidad, especie y calidad del producto, pero no exactamente el mismo producto que se recibió. El mutuo, en este caso es gratuito, no nos dice que haya intereses. Por lo tanto, tampoco existe gravabilidad por esa parte, por cuanto si hubiera intereses, estaríamos frente a una locación o prestación de servicios no efectuada en relación de dependencia, que estaría gravada por el artículo 3, inciso D, apartado 21 de la ley de IVA, pero en este caso, como decimos, no se produce esa condición, por lo tanto es un hecho no alcanzado. Si hubiera intereses, los intereses estarían gravados y debemos tener presente el dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica de la entonces Dirección General Impositiva 89 del año 1992, que nos dice que el plazo para que se considere como un mutuo o préstamo de consumo debe ser el mínimo necesario para obtener los bienes que tengo que devolver. Que si espero mucho tiempo a tener varias compras en el medio de harina, en este caso, hasta que realizo la devolución, sería considerado como una venta con posterior dación en pago y tendría dos hechos imponibles en el IVA. En el punto 3
un comerciante entrega en pago de una deuda comercial bienes grabados con los que él comercia habitualmente. Acá estamos frente a la figura de una dación en pago, que es una forma de extinción de las obligaciones regulada por el artículo 942 del Código Civil y Comercial, que consiste en dar una cosa en pago de una deuda. Por lo tanto, cuando hay una dación en pago, dijimos que se asimila a deuda, está comprendida en el artículo 1, inciso A y artículo 2, inciso A de la ley, y el sujeto es un comerciante, es decir, hace habitualidad de la venta de dichos bienes, por ende, es una operación alcanzada y gravada por el impuesto. Punto 4. Se venden en subasta pública los bienes que constituyen el ajuar de una casa de familia por intermedio de un rematador que actúa por cuenta y orden de sus propietarios y a nombre de ellos. Aquí existen dos hechos a analizar. Primero, la venta que hace la familia de los bienes de su hogar, y por otro lado, la intermediación que realiza el rematador para que esa venta se realice por subasta pública. Si analizamos primero la venta de los bienes de la familia, estamos frente a la venta de cosa mueble, comprendida en el artículo 1, inciso A, y en el artículo 2, inciso A de la ley, pero no son sujetos del impuesto porque la familia no se dedica habitualmente a vender los bienes de su hogar. Por ende, no hay sujeto y la operación no está alcanzada por el impuesto. La segunda operación es la que realiza el rematador, que hace la operación por cuenta y orden de terceros, que presta un servicio por el cual cobra un honorario o comisión, por ende está comprendido en el artículo 3, inciso E, apartado 21 de la ley, lo realiza a título oneroso y sin relación de dependencia, es decir, actúa como un locador de servicios, por lo tanto es sujeto del impuesto por el artículo 4, inciso F de la ley, es entonces una locación de servicios gravada y la operación del rematador sí se encuentra gravada. Punto 5. Una persona física vende el 15 de marzo de 2021 una casa que hizo construir durante el año 2014 en un terreno de su propiedad para vivienda propia. En principio, estamos frente a un hecho o actividad que está comprendido en el objeto del impuesto porque hay una obra, locación o prestación de servicios incluida en el artículo 3, inciso B de la ley, y en el artículo 1, inciso B de la ley, que está realizada directamente o a través de terceros sobre inmueble propio y como obra cumple la definición del artículo 4 del decreto reglamentario. El artículo 4 del decreto reglamentario nos dice que se entiende como obra toda construcción que se realice sobre un inmueble que deba ser autorizada por normas catastrales del municipio y si no estuviera dentro de ejido municipal, se deben considerar las normas del municipio más cercano. Incluye construcciones, ampliaciones, instalaciones que deban ser aprobadas en estas condiciones. Es decir, que estaría dentro de esa concepción, pero el sujeto que hizo hacer la construcción no es una empresa constructora, es decir, no es un sujeto del artículo 4, inciso D de la ley, sino que es alguien que lo hizo para su propia vivienda, por ende no está alcanzado por el impuesto. El punto 6, José Pérez se dedica a la construcción de 1 o 2 departamentos al año con el fin de obtener un lucro en la venta de los mismos
y vende, enajena un departamento el 1 de marzo de 2021. Estamos ante el mismo caso anterior, pero con la diferencia que acá el señor José Pérez sí puede ser definido como empresa constructora, por cuanto empresa es aquella que realiza alguna actividad con el fin de obtener un lucro con su enajenación. Y eso es justamente lo que hace este señor. Por lo tanto, por más que sea una empresa unipersonal, está grabado por el artículo 4, inciso D de la ley, porque con cierta periodicidad se dedica a eso, es decir, es una obra comprendida en el artículo 3, inciso B, y en el artículo 1, inciso B, realizada por un sujeto del artículo 4, inciso D, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el IVA no grava el inmueble en sí mismo, sino la proporción de edificio. El terreno siempre está fuera del objeto del impuesto. Por lo tanto, hay que proporcionar cuando se realiza la venta de un inmueble, y siempre tengamos en cuenta que decimos que es la venta por empresa constructora, es decir, la primera venta. Las ventas siguientes de un inmueble ya construido no están grabadas, por más que estén afectadas a actividades de la empresa. Y hay un procedimiento que ya vamos a ver en otro práctico que nos permite determinar cuál es la proporción de obra atribuible y, por ende, que esa parte solamente es la que paga impuesto al valor agregado. Punto 7. Un comerciante con actividad de farmacia, responsable inscripto en el IVA, construyó un local de ventas anexo, habilitado en junio de 2013 y computó el crédito fiscal por bienes de uso proveniente de dichas inversiones. En febrero de 2021, vende dicho local anexo. Volvemos a un hecho que está dentro del objeto, artículo 1, inciso B, artículo 3, inciso B, que es una obra realizada directamente o a través de terceros sobre un inmueble propio, pero este señor es farmacéutico, no es empresa constructora, y lo construyó con la finalidad de que fuera un bien de uso. Después, por algún motivo, se mudó, le quedó chico el local, le quedó grande el local, decide venderlo. Por ende, no está alcanzado por el impuesto. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, si bien el artículo 12, inciso A de la ley, nos permite computar el crédito fiscal por la compra o construcción de bienes de uso, cuando se trata de bienes inmuebles y se venden antes de los 10 años de su habilitación, el artículo 11, tercer y cuarto párrafo de la ley, nos dicen que debe reintegrarse el crédito fiscal que se hubiera computado. Si ustedes leen el artículo, nos dice que debe reintegrarse actualizado, pero como no está vigente la actualización por ahora en la legislación de IVA, debe reintegrarse al valor histórico que se computó oportunamente. El punto 8 nos indica que dos personas que trabajan en relación de dependencia en una empresa deciden comprarle a esta una partida de mercaderías grabadas. Esta se ofrece a un buen precio para liquidar stock, procediendo luego a venderlas al por menor con el fin de obtener una ganancia. Estamos ante una venta de cosas muebles comprendidas en el artículo 1, inciso A y artículo 2, inciso A de la ley. Por lo tanto, en principio estaría dentro del objeto, pero no lo está realizando un sujeto porque no existe habitualidad. Por lo tanto, no encuadra en el artículo 4, inciso A de la ley. Si bien el artículo 4, inciso A de la ley, también nos habla
de actos de comercio accidentales, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación derogó la definición de acto de comercio. Con ello, también deroga la existencia de actos de comercio accidentales. Por lo tanto, no puede considerarse esta operación como tal, y al no existir habitualidad entonces, porque no son comerciantes, sino que fue una oportunidad única, no estaría gravado por el IVA, por más que se trate de cosas muebles que en condiciones normales sí lo estarían si fueran vendidas por un comerciante. Punto 9. Un comerciante vende a otro mercaderías gravadas que se encuentran en aduana. Se procede a endosar el conocimiento de embarque que las ampara, es decir, antes del despacho a plaza. En principio, estamos ante la venta de cosa mueble, artículo 1, inciso A, y artículo 2, inciso A de la ley. Pero al no existir despacho a plaza, aún no ingresó definitivamente al país de acuerdo a lo definido por los artículos 1, inciso C de la ley, 1 y 2 del decreto reglamentario y 636 del Código Aduanero. Es decir, no hay una importación definitiva en aduana cuando una mercadería ingresa al país para poder ser comercializada en el mismo, se pagan los derechos e impuestos, inclusive el IVA, que ya en el siguiente práctico van a analizar cómo se pagan dichos impuestos, y recién su venta, una vez que sucede ese hecho denominado despacho a plaza, que está avalado por un documento de aduana, se puede considerar como ingresada definitivamente al país y por lo tanto las ventas sucesivas grabadas. Por lo tanto, esta venta antes de producido ese hecho no está alcanzada. También puede haber la posibilidad de que se realice una importación temporaria, por ejemplo, cuando se ingresa materia prima que va a ser sometida a un proceso y dentro de los 6 meses va a ser reexportada, que si se vendiera dentro del país se estaría incumpliendo con la normativa aduanera, pero tampoco pagaría IVA porque no ingresó de esta forma con despacho de importación. Desde el momento de lo que se llama nacionalización, que es ese despacho a plaza, que está definido en el artículo 70 del decreto reglamentario, es que la mercadería pasa a estar grabada. Punto 10. Analizar si están exentos los siguientes productos: venta al público de agua mineral, venta de remedios de una droguería fabricados por la misma a farmacias, venta al público de leche en polvo descremada sin aditivos. La venta de agua mineral se considera como venta de cosa mueble, comprendida en el artículo 1, inciso A de la ley y artículo 2, inciso A de la ley. El sujeto que la realiza es un habitualista, está comprendido en el artículo 4, inciso A de la ley. Por ende, la venta está grabada. Solamente está exenta la venta de agua ordinaria natural sin proceso de mineralización alguna, que está definida en el artículo 29 del decreto reglamentario. Esa agua ordinaria natural es el agua que se vende en bidones, sea a domicilio, sea en supermercados o almacenes, el agua potabilizada. También está grabada el agua corriente, el agua de la canilla, esa agua potable que llega a nuestros domicilios, esa también está grabada como un servicio público. La venta de remedios, en este caso está grabada porque la vende una droguería que la fabricó a una farmacia, es decir, que es la primera venta de una cosa mueble comprendida en el artículo 1, inciso A de la ley, artículo 2, inciso A de la ley, y una droguería evidentemente tiene una actividad
habitual, por lo tanto está comprendida en el artículo 4, inciso A de la ley. En el caso particular de los medicamentos, están exentos en las etapas posteriores, solamente pagan IVA en la etapa de importación o en la fabricación. Las etapas siguientes, según el artículo 7, inciso F de la ley, están exentas. En cuanto a la leche, también es una cosa mueble, comprendida en el artículo 1, inciso A, artículo 2, inciso A, y está realizada por un sujeto del artículo 4, inciso A de la ley, pero su venta está exenta cuando se venda a consumidor final, a comedores escolares, a obras sociales, a asociaciones civiles exentas del impuesto a las ganancias, o al Estado nacional, provincial o municipal. En este caso, como se vende al público y es leche sin aditivos, está exenta por el artículo 7, inciso F. El punto 11 nos dice que un ingeniero realiza las siguientes actividades: reparación de aviones de guerra, dicta clases de matemática en un colegio privado en relación de dependencia, explota en alquiler máquinas de oficina. La reparación de aviones de guerra, que esperemos que no tenga mucho trabajo, es un servicio comprendido en el artículo 3, inciso E, punto 21 de la ley, porque es una locación o prestación de servicios realizada sin relación de dependencia, pero está exento porque específicamente así lo dispone el artículo 7, inciso H, apartado 26 de la ley, que lo asimila a la exportación. Como ya vamos a ver, la exportación siempre está exenta cuando se venden bienes o se prestan servicios que van a ser explotados fuera del país. En cuanto a los sueldos en relación de dependencia, todo aquello que sea en relación de dependencia está fuera del objeto del impuesto, ya que el artículo 13, inciso E, punto 21, nos habla de todo lo que sea realizado sin relación de dependencia, por ende, el sueldo no está alcanzado. Y explota en alquiler máquinas de oficina que están específicamente en los alquileres de cosa mueble grabados por el artículo 3, inciso E, apartado 7 de la ley. En el punto 12 nos dice que 12 empresas constructoras se agrupan para presentarse en una licitación. La ganan y luego realizan conjuntamente la obra de pavimentación durante 6 meses, constituyendo formalmente una UT, unión transitoria, según el artículo 1463 y siguientes, Código Civil y Comercial de la Nación. El objeto es un trabajo sobre inmueble ajeno que está comprendido en el artículo 3, inciso A de la ley. Y el sujeto es una unión transitoria que está comprendida en el artículo 4, segundo párrafo de la ley. Por ende, se da la conjunción de objeto y sujeto, además de que es desarrollado en el territorio del país, por lo tanto está grabado. En realidad, ustedes en el artículo 4, segundo párrafo, van a leer unión transitoria de empresas, que era el nombre viejo de la unión transitoria cuando estaba contemplada en la Ley de Sociedades Comerciales. Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se la cambió de lugar, se la llevó al Código Civil, sigue siendo la misma figura, solamente que le sacamos el de empresas, por lo tanto, continúa estando comprendida como sujeto del impuesto. Punto 13. Un contribuyente inscripto en IVA vende un campo a tranquera cerrada
es decir, en el estado en que se encuentra y con todas sus instalaciones, sistemas de riego, molinos, etc. La venta del campo, es decir, de la tierra, ya dijimos que no está alcanzada, pero posee instalaciones que deben considerarse como cosas muebles, aunque sean inmuebles por accesión. Ya lo adelantamos cuando hablamos del concepto de venta. Entre ellos, las plantaciones, que en el agro las conocemos como sementeras, que son bienes de cambio para quien la vende, es decir, que está comprendida como venta de cosa mueble por el artículo 1, inciso A, artículo 2, inciso A, y se realiza con habitualidad, artículo 4, inciso A de la ley. Las instalaciones, que son consideradas como inmuebles por accesión, pero la venta de bienes de uso, con la excepción que vimos hace un ratito de los inmuebles afectados como bienes de uso, que dijimos que no generan IVA débito fiscal, sino que se devolvía el crédito, el resto de los bienes de uso están gravados cuando estén afectados total o parcialmente a actividades gravadas. Pueden estar incluso afectados parcialmente a actividades exentas o no gravadas, y cuando se venden están gravados en un 100%. Entonces, estas instalaciones, molinos, etcétera, que tiene este inmueble, deben pagar IVA al momento de su venta, siendo consideradas como inmuebles por accesión, y se debe prorratear el precio de venta entre estos bienes gravados y la tierra, para no gravar la tierra justamente, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 47 del decreto reglamentario. Punto 14. Una cooperativa, mediante el cobro de cuotas, presta servicios funerarios y para cumplir con el mismo, adquiere los ataúdes a otra empresa que los fabrica. En principio, estamos frente a un servicio no realizado en relación de dependencia, por lo tanto, estaría comprendido en el artículo 3, inciso E, apartado 21 de la ley, pero está exento por el artículo 7, inciso H, apartado 8 de la ley, por ser un servicio que se presta por una cooperativa retribuido a través de cuotas. Caso contrario, si no fuera una cooperativa y esta forma de retribución, estaría gravado. Como no hay incorporación de bienes de propia producción, sino que los ataúdes los adquiere a un tercero, toda la prestación está exenta. Si los ataúdes, como ya anticipamos, fueran fabricados por la cooperativa, esa proporción de servicio estaría gravada por el artículo 2, inciso A de la ley. Punto 15. Un radiólogo desempeña su tarea vinculado a una obra social. Un médico de la misma obra social le encarga una radiografía de uno de sus pacientes, siendo este afiliado obligatorio no voluntario de aquella entidad. En principio, estamos ante una locación o prestación de servicios comprendidas en el artículo 3, inciso E, apartado 21. Pero la ley, en el artículo 7, inciso H, apartado 7, nos dice que las prestaciones efectuadas por médicos, auxiliares de la medicina, transporte de pacientes en ambulancias, etcétera, está exenta siempre que el afiliado a la obra social sea de carácter obligatorio. Se entiende por afiliado obligatorio aquel que paga el servicio de la obra social por descuento de su recibo de sueldos, o bien que lo hace, como ya vamos a ver más adelante, en su carácter de monotributista. Caso contrario, si se adhiere a una obra social de otra forma, sería un afiliado voluntario y no tendría este tratamiento de exento. Esta exención incluye no solo la cobertura que brinda la misma obra social, sino en aquellos casos
que se debe pagar algún tipo de coseguro, algún adicional que está a cargo del paciente, y esto nos lo aclara el artículo 31 del decreto reglamentario. Y acá viene a analizar el soporte material, porque el radiólogo en sí, antes entregaba una placa radiográfica, ahora entrega un CD o DVD, o algo donde está el informe de esa radiografía. Es decir, que se elabora una cosa mueble por encargo de un tercero, pero en este caso no está grabada esa cosa mueble porque no es lo principal, sino que lo principal es la prestación del servicio no grabado del radiólogo, que para que el médico pueda ver esa radiografía necesita entregarle esa cosa mueble, que es solamente el soporte material de la prestación. Es decir, lo importante no es la placa o el DVD, sino lo que está adentro, la fotito que va a ver el médico. Por lo tanto, ese soporte material no está alcanzado. Para que se cumplan esas condiciones del artículo 6 del decreto reglamentario, es necesario que ambas obligaciones, la prestación del servicio y la entrega del bien, se den en forma conjunta. Que existe entre ellos una relación vinculante, es decir, no puede existir la radiografía sin el soporte material, y que la cosa mueble constituya solamente ese soporte material, que la prestación principal no sea la cosa mueble. Punto 16. Enredar S.A., contribuyente inscripto en el gravamen, se dedica a la prestación en el exterior de servicios de asistencia técnica que tienen por finalidad la puesta a punto en el funcionamiento de maquinarias electrónicas de precisión. Acá, al prestarse directamente el servicio en el exterior, no está grabado, porque, es decir, no está no alcanzado por el impuesto, porque si bien hay una locación o prestación de servicios, no se da el concepto de territorialidad. Debemos distinguirlo de la exportación de servicios, que la exportación de servicios se produce cuando el servicio se presta desde el país, pero es explotado económicamente en el exterior. Esto se puede hacer en muchísimos casos en la actualidad gracias a las prestaciones de servicios por Internet. Por ejemplo, podría realizar esta misma puesta a punto de la máquina, quizá conectado vía web con la empresa del exterior, pero sin moverse ningún empleado de Enredar del país, y en ese caso estaríamos frente a una exportación de servicios que estaría exenta, porque se estaría realizando en el país, pero como dijimos, las exportaciones están exentas del impuesto. Entonces debemos distinguir cuando el sujeto se traslada al exterior y presta el servicio en el exterior, no está alcanzado porque no hay territorialidad. Mientras que si lo presta desde el país, pero se usa en el exterior, está exento porque es exportación. Punto 17. Se entregan encendedores con el logotipo de la empresa a gente que transita por la vía pública. Acá la operación es a título gratuito. Es un regalo o, como legalmente se lo denomina, una donación. Al ser a título gratuito, no hay precio, la operación no está alcanzada, pero en principio, según el artículo 58 del decreto reglamentario, debería devolverse el crédito fiscal computado por no estar relacionado con operaciones grabadas, sino que es a título gratuito. Sin embargo, el dictamen 68 del año 82 nos dice que cuando esas operaciones a título gratuito se realizan con fines de publicidad,
sí puedo computarme el crédito fiscal y no lo tengo que devolver. Punto 18. Una empresa despide a uno de sus empleados y procedió a pagar parte de la indemnización correspondiente con una maquinaria que utilizaba como bien de uso en su actividad principal, diseño industrial. El objeto es una dación en pago, que como dijimos, se asimila a venta, por lo tanto está incluida en el artículo 2A de la ley y está grabada. Si bien no es mercadería con la que comercialice habitualmente, es un bien de uso, que dijimos que la venta de bien de uso está grabada cuando está total o parcialmente afectado a operaciones grabadas por el artículo 4, tercer párrafo de la ley, y el sujeto es una empresa que obviamente hace habitualidad de la comercialización por el artículo 4, inciso A, por ende, este pago de indemnización mediante un bien está grabado. Fernando N. Oliva, punto 19, es un abogado responsable inscripto que realizó las siguientes actividades. Aportó a una sociedad anónima un automóvil afectado a su uso particular, vendió una partida de libros contables que había adquirido en un comercio en liquidación, brinda un asesoramiento de tipo continuo a un contador, percibió honorarios por su actividad como director de una sociedad anónima, acreditándose la efectiva prestación del servicio y existiendo una razonable relación entre el honorario percibido y la tarea desempeñada, respondiendo a los objetivos de la sociedad y siendo compatible con las prácticas y usos del mercado. Y por último, además, percibió sueldos por su trabajo en relación de dependencia en una conocida empresa multinacional. El aporte a sociedades, en principio, equivale a venta, comprendida en el artículo 1A, inciso, y artículo 2, inciso A, pero él no aporta algo que tenga afectado su actividad como responsable inscripto, sino que aporta un automóvil que lo tenía de uso particular, por lo tanto, no es habitual, no tiene el tratamiento de bien de uso, no está comprendido en el artículo 4, inciso A de la ley, la operación no está alcanzada. La venta de libros no está alcanzada porque no existe habitualidad, si bien existe una venta, ya que él no se dedica a vender libros, por ende, la operación no está alcanzada por la falta de habitualidad, no sería sujeto del artículo 4, inciso A. Además, tenemos que tener en cuenta, en este caso en particular, que aun cuando se dedicara en forma habitual a vender libros, el artículo 7, inciso A de la ley, exime a la venta de libros del IVA. La venta de libros siempre está exenta, cualquiera sea el sujeto que la realice. El asesoramiento a un contador es una locación de servicios continua que está comprendida en el artículo 1, inciso B de la ley, artículo 3, inciso E, apartado 21 de la ley, artículo 4, inciso E, como locador de servicios, y artículo 21 del decreto reglamentario por tratarse de servicios continuos, por lo tanto, está grabado. Los honorarios que percibe como director de sociedad anónima, en principio estarían grabados por el artículo 1, inciso B, y el artículo 4, inciso E, pero cuando se dan todas estas condiciones que nos detalla en este punto, es decir, que es un director de sociedad anónima, que existe una razonable relación entre el honorario percibido y la tarea desempeñada, que cumple con los objetivos de la sociedad y que es compatible con lo que cualquier director cobraría por esa misma tarea, el artículo 7, inciso H, apartado 18 de la ley, exime a esos honorarios del impuesto. Y como ya dijimos en un caso anterior,
En el caso de relación de dependencia, por el artículo 3, inciso E, punto 21 de la ley, no está alcanzado por el impuesto. Punto 20, la entidad financiera, el volador responsable inscripto, alquila a sus clientes cajas de seguridad. Es una locación grabada por el artículo 1, inciso B, artículo 3, inciso E, apartado 21 y artículo 4 como sujeto. Y además, por si esto fuera poco, el artículo 11 del decreto reglamentario nos dice que el alquiler de caja de seguridad está grabado. Por lo tanto, la operación está grabada. La empresa RIF, Sociedad Anónima, efectúa un préstamo de dinero a uno de sus clientes responsable inscripto en el IVA por la suma de 50.000 pesos mediante un contrato de mutuo. Mediante el mismo se establece un interés de 1.850 pesos pagadero dentro de los 30 días de la firma del contrato. Acá lo que está grabado son los intereses, que son la contraprestación por ese mutuo, y que están comprendidos en el artículo 1, inciso B de la ley, 3, inciso E, apartado 21 de la ley, y la actividad es desarrollada por un sujeto del impuesto, que es la empresa RIF, que se dedica a este tipo de locaciones de servicios, tales son los intereses. Por lo tanto, está grabado. Siempre tenemos que tener en cuenta que el capital no forma parte del precio de la operación, sino que es simplemente lo que se prestó y hay que devolver, y por lo tanto no está alcanzado por el impuesto. Punto 22. Organización Chacho presta el servicio de comida y refrigerio en el comedor de una fábrica de autopartes. El mismo, de uso exclusivo de los empleados de dicho establecimiento fabril, incorporó a dicho servicio leche chocolatada por 10.000 pesos, leche sin aditivos por 20.000, ambas de propia producción, y galletas que adquirió una fábrica por 5.000 pesos. Acá estamos en un caso especial del artículo 3, inciso E, apartado 1. La prestación del servicio de comida, bares, restaurantes, etcétera, en general está grabada. Pero en el particular de que sea prestado en establecimientos en que se lo presta al personal, a pacientes, que sería en el caso de hospitales, o a estudiantes, sean primarios, secundarios, universitarios o del nivel que fueren, no está alcanzado. En este caso, como es para uso exclusivo de los empleados de la empresa donde está ese comedor, aplica esa exclusión del objeto. Y la segunda salvedad es que en este caso, la incorporación de bienes de propia producción que pudiera estar grabada, que en este caso sería la incorporación de leche chocolatada, no está grabada tampoco. La leche sin aditivos no habría ningún problema aun cuando fuera de propia producción porque se estaría prestando a un comedor, por lo tanto no estaría alcanzada. Y las galletas son adquiridas, tampoco estaría alcanzada. Artículo 23. El geriátrico San Fermín presta los siguientes servicios de alojamiento y cuidado a ancianos: cubiertos por obra social, no cubiertos por obra social. La obra social reintegra un 40% del monto al residente. En principio, los servicios a geriátricos están grabados porque son una locación o prestación de servicios contemplada en el artículo 3, inciso E, apartado 21 de la ley. Pero la misma ley, en el artículo 7, inciso H, punto 25, los exime del impuesto cuando estén cubiertos por obra social. Por ende, en el primer caso están exentos, en el segundo están grabados en su totalidad, y en el caso que la obra social haga un reintegro parcial,
La parte cubierta, en este caso el 40%, está exenta de acuerdo al artículo 40 del decreto reglamentario y el 60% restante está gravado. Punto 24. La empresa Todo Pasa importó unas máquinas para la fabricación de bolsas y contrató a la misma empresa vendedora, que es una empresa italiana, para la instalación y puesta a punto de las mismas. El trabajo se lleva a cabo en la fábrica de Todo Pasa, sociedad anónima, y no se encuentra incluido en el precio de compra. Esta prestación que realiza la empresa italiana en Argentina está gravada por el artículo 1, inciso B, artículo 3, inciso E, apartado 21, y es sujeto por cuanto quien recibe este servicio, la locataria, es responsable inscripta de acuerdo al artículo 4, inciso H de la ley, y el artículo agregado a continuación del artículo 4, es decir, el artículo 4 bis. ¿Qué pasa? La empresa italiana no se va a inscribir en Argentina por haber venido una vez a realizar una operación y no tener una sede en Argentina. Entonces, para ingresar ese impuesto, es la empresa locataria, Todo Pasa, la que debe actuar como responsable sustituto e ingresar ese impuesto que luego va a computarse como crédito fiscal. Punto 25. El señor Leandro Tejero, consumidor final, contrata con Netflix, empresa radicada en el exterior, la provisión de servicios de acceso y o descarga de imágenes mediante la red de Internet para su utilización en el ámbito de nuestro país. Esta es una de las últimas incorporaciones a la gravabilidad de la ley, que son los servicios digitales, cuando quien recibe esos servicios en el país, constituyendo una importación de servicios, no es sujeto del impuesto, sino que es un consumidor final, un sujeto exento, un monotributista, en cuyo caso, si bien la prestación está gravada por el artículo 3, inciso E, apartado 21, punto M de la ley, y por el artículo 1, inciso E de la ley, es sujeto por el artículo 4, inciso I, debe actuar quien realiza el pago, si se realiza a través de tarjetas de crédito, etcétera, como agente de percepción de ese impuesto. Caso contrario, deberá hacerlo el mismo sujeto que recibe el servicio. Esto es distinto a la importación de servicios propiamente dicha, porque la importación de servicios propiamente dicha, que son el resto de los servicios que no sean digitales, el sujeto que recibe esa importación de servicios es un sujeto que está inscripto en el gravamen, es un responsable inscripto. Y en ese caso, igual que en el caso anterior de la empresa italiana que venía a Argentina a prestar el servicio, efectúa una percepción ese sujeto inscripto que luego funcionará para él como un crédito fiscal. Punto 26. Una empresa constructora responsable inscripta del impuesto realiza una obra sobre inmueble propio y la destina para locación gravada durante 4 años, habiéndose computado el crédito fiscal de IVA. ¿Qué tratamiento impositivo merecería la venta de ese inmueble? Estamos ante una obra sobre inmueble propio que la realizó una empresa constructora, es decir, que se cumple con el artículo 3, inciso B de la ley, y es una empresa constructora del artículo 4, inciso D de la ley, pero estamos ante una excepción, porque nos dice que la destinó a locación durante 4 años.
Y el artículo 5 del decreto reglamentario nos dice que cuando se destina locación, uso, usufructo, habitación o anticresis durante más de 3 años, cesa la gravabilidad aun cuando la titular sea una empresa constructora que construyó ese inmueble, esa obra sobre inmueble propio, y tiene el tratamiento que tendría un inmueble destinado como bien de uso, es decir, que al momento de la venta no genera débito fiscal, sino que deben reintegrarse los créditos fiscales computados. Acá con la salvedad que hay una diferencia con los numeritos de los casos en la guía, tienen repetido el 26, que en realidad serían 27 y 28, pero no altera los conceptos. Ya estamos llegando al final. Un bien de uso afectado exclusivamente a la fabricación de productos exentos. Puede computarse el crédito fiscal por la compra. La venta está gravada. No se puede computar el crédito fiscal por la compra porque el artículo 12, inciso A de la ley, dice que para poderse computar el crédito fiscal es necesario que se afecte a actividades gravadas. Salvo que esa fabricación de productos exentos sea porque los productos se exportan, en cuyo caso sí se podría computar el crédito fiscal, e incluso si ese crédito fiscal diera lugar a saldo a favor, porque no hay otras operaciones en el país contra las cuales computar ese crédito fiscal, se puede pedir el reintegro del mismo por el artículo 43 de la ley. En todos los casos que se venda un bien afectado a la 100% a la producción exenta, su venta está exenta, porque no se cumple eso de total o parcialmente afectado a actividades gravadas. Acá es 100% a actividades exentas. Y por último, ¿cuál es el tratamiento? Si el bien del punto anterior se afecta indistintamente a la concreción o operaciones grabadas, no grabadas y exentas y luego se vende, bueno, esto ya se los anticipé, la venta se encuentra totalmente grabada porque está parcialmente afectado a operaciones grabadas y exentas, pero según el artículo 13 de la ley, el crédito fiscal no lo puede computar en su totalidad, sino que va a tener que efectuar un prorrateo y va a computar solamente la proporción que se afecta a actividades grabadas. Con esto terminamos el primer práctico. Para el próximo jueves tendrán un nuevo práctico en la página. Saben que pueden hacer consultas a través de la web y que los días martes, en el horario de 18 a 20, estamos a disposición a través de un Zoom o Google Meet que se pondrá a disposición con anticipación para las consultas que quieran ir haciendo. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado. Creo que este es el práctico más aburrido de toda la materia. Y ya me verán en algún otro video.